¿Cristo te ha defraudado alguna vez? En Marcos 5 se narra la historia de alguien que pudo haberse sentido muy defraudado por él. Cuando Jairo le pide a Jesús que vaya a ver a su hija que está al borde de la muerte, él accede y va con él, pero en el camino una mujer enferma toca su manto y Jesús se detiene a hablar con ella. Si fueras Jairo, ¿no estarías contando cada segundo que pasaba mientras Jesús hablaba con esa mujer? Imagínate en el lugar de Jairo. Tu hija ha estado muy enferma, has pasado largas horas cuidándola y le has pedido incansablemente a Dios que la sane. Y de pronto te enteras que Jesús está en tu ciudad y que está sanando personas. Claro que piensas que ese es el milagro que tanto has estado esperando. Así que corres para encontrarlo y le pides con urgencia que vaya a ver a tu hija, que para ese momento, por cierto, ya está agonizando. Cristo accede a tu petición, pero justo en el camino se detiene a sanar a alguien más. O sea, ¿con qué cara? Todavía recuerdo el día en que en medio de una consulta médica se escuchó que alguien tocaba la puerta con urgencia. El doctor no había llegado a la puerta cuando por la prisa la abrieron desde afuera. 2 personas llevaban en hombros a una tercera que parecía inconsciente. En un instante, mi mamá y yo salimos del consultorio mientras el doctor atendió al paciente de inmediato. Ese día no hubo diálogo ni explicación. Mi mamá y yo salimos porque, si bien mi gripa tenía tiempo y me molestaba, no era tan urgente como la persona que llegó en ese momento. Pero, ¿qué hubieran sentido los familiares de esa persona si yo y mi mamá les hubiéramos dicho: espérense tantito, llegamos nosotros primero? ¿O qué tal si los demás que estaban afuera esperando les hubieran dicho: hey, para atrás, vamos formados? Por supuesto que se hubieran enojado con todos nosotros. Pero aquí viene la parte que está más complicada. ¿Qué hubieran sentido si el doctor mismo les dijera: nada más acabo rápido esta consulta y ya estoy con ustedes en un ratito? Si bien tal vez se hubieran enojado con nosotros, creo que del doctor hasta se hubieran decepcionado. Pues esto era lo que parecía que Cristo le estaba diciendo a Jairo: espérame tantito. Pero como consecuencia de este pequeño retraso, ellos no llegaron para salvar a su hija. ¿Qué sentirías por el Salvador sabiendo que Él se había detenido para atender a alguien más? La mujer con flujo pudo haber esperado unos minutos, ¿no? Y aún así tener toda su vida por delante. Vida que, por cierto, tu hija ya no tiene. En ese sentimiento de decepción, el cuestionamiento no tarda nada en llegar. ¿Por qué Jesús no salvó a tu hija? Tomando una decisión diferente, de hecho pudo haber salvado a las 2. Pero no lo hizo. Decidió no hacerlo. ¿No que a Jesús le importas mucho? ¿Por qué se detuvo a bendecir a alguien más si lo tuyo era más urgente? Creo que en este caso, esta historia refleja la versión de Cristo de la lección del grosellero. En la New Era de enero de 1973, Hugh B. Brown contó sobre un grosellero de su granja que, sin dar grosellas, se había convertido en solo troncos. El Elder Brown, como buen jardinero, sabía que la única manera de hacer que ese árbol volviera a dar fruto era cortándolo, así que tomó unas tijeras y lo podó. En ese momento, el Elder Brown se imaginó al grosellero diciéndole: ¿cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí. El Elder Brown le contesta al grosellero: mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quería que fueras un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruto, me dirás gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente para talarme.
Pero si bien esto explica muy bien algunas pruebas que podemos tener, ¿qué tiene que ver esto con Jairo? O sea, ¿en realidad pudo haber algún fruto que él tuviera que desarrollar? ¿En qué sentido creció Jairo? En la fe. Sí, quiero que pienses en lo que Cristo le dijo justo después de que le informaron que su hija había muerto. ¿Qué fue? No temas, cree solamente. Aquí Jesús le estaba diciendo, Jairo, sé que duele y que te asusta una vida sin tu preciosa y amada hija. Pero por favor, cree en mí. Cree en mi poder. Cree en mi tiempo y en mi manera de hacer las cosas. Jairo, por favor, cree. Aunque para Jairo la solución vino bastante rápido, si me permites decir, la verdad es que muchas veces para nosotros no vendrá. A veces ni rápido y a veces ni lento. La solución simplemente parecerá que no viene. Pero aquí es donde quiero que pongas mucha atención. Si lo piensas un segundo, de hecho, Jairo, por esta experiencia, adquiere una fe muy particular. Una fe muy diferente a la de las demás personas a quienes el Señor les concedió milagros. Porque aquellos a quienes se les da lo que piden, cuando lo piden y cómo lo piden, jamás desarrollarán la fe que se enfoca en el tiempo y la manera del Señor. De hecho, debido a que Dios les dio lo que querían, ellos jamás podrán decir que lo hicieron a la manera de Dios. ¿Notas eso? Si Dios te concede todo, tú jamás podrás decir que lo hiciste a su manera. Habrá veces en las que nos sentiremos frustrados o incluso quizás hasta decepcionados de la decisión que tomó Dios. Pero Cristo nos invita a no tener miedo y creer. Creer en su poder, creer en su tiempo, creer en su manera y creer en su plan. Él te invita a creer que Él es el buen jardinero y que sabe lo que hace.